Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión en el que vamos a ver el sistema de Compact y contabilidad. Es la sesión número 3 del curso intensivo básico. Mi nombre es Félix Sib, estoy en el departamento de generación de conocimiento de Compact y es muy importante de que pues le den seguimiento a cada una de estas sesiones, puesto que los temas que se abordan en cada uno de ellos pues son consecutivos. Asimismo, si ya tuvieron la oportunidad de acompañarnos en sesiones anteriores, ustedes han observado de que en estas sesiones de los cursos intensivos de los sistemas que estamos proporcionando, estamos aplicando pues un aprendizaje significativo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues de que los temas que nosotros estamos abordando en cada una de esas sesiones, de manera inmediata, de manera práctica, nosotros mostramos cómo lo pueden utilizar en el sistema o cómo le pueden sacar el mayor provecho, ¿sí? Porque en otras sesiones o cursos intensivos que hemos dado pues en años anteriores, ahí lo que sucedía es que, por ejemplo, en la sesión 1 a lo mejor veíamos todos los catálogos del sistema, por ejemplo, cuentas bancarias, pero hasta la sesión número 3 o la sesión número 4 era donde realmente se utilizaba esa cuenta bancaria, porque en la sesión número 3 o número 4 era donde nosotros mostrábamos cómo asociar el documento bancario a la póliza. Y cuando se genera ese documento bancario es cuando se utiliza lo que es la cuenta bancaria. Entonces, ahora lo que nosotros estamos haciendo es que si en esa sesión vamos a ver, por ejemplo, cómo generar el documento bancario, pues en esa sesión les mostramos cómo dar de alta pues la cuenta bancaria, ¿sí? Muy bien. Igual si tuvieran alguna pregunta durante cada uno de los temas que vamos a abordar, lo pueden formular en el momento. En caso de que alguna pregunta no se alcance a contestar, al final de la sesión siempre damos un espacio de tiempo para poder resolver esas dudas que quedaron pendientes. Muy bien, el objetivo de esta sesión es que el participante pues conozca el proceso para poder llevar el control del IVA, tanto el IVA causado como el IVA acreditable en el sistema de Compact y contabilidad. El temario, vamos a ver en qué consiste el control del IVA. Vamos a ver el IVA causado, el IVA acreditable, cómo habilitar el módulo del control del IVA. Posteriormente vamos a ver cómo desglosar pues el IVA causado en las pólizas de ingresos y también pues cómo hacerlo de manera masiva, cómo hacerlo a través del CFDI, cómo asignar también de manera masiva el periodo de causación y cómo consultar el listado de pólizas que ya tienen pues la causación de IVA. Posteriormente pasamos a ver cómo generar el IVA acreditado y asociar movimientos de IVA con los proveedores en las pólizas de egresos. Y lo mismo, vamos a ver también cómo hacerlo de manera masiva por rango de fechas, cómo hacerlo a través pues, de la información del CFDI, cómo asignar también de manera masiva ese periodo de acreditamiento y por último, pues cómo consultar esas pólizas que ya tienen el desglose de control del IVA. Posteriormente, toda esa información que nosotros generamos, tanto del IVA causado como el IVA acreditado, vamos a ver en qué reportes podemos consultar esa información. Muy bien, iniciemos entonces con el primer tema, el control del IVA. Bueno, pues con el fin de cumplir con las disposiciones a la ley del IVA, dentro del sistema de Compact y contabilidad es posible llevar la causación y acreditamiento del IVA. ¿Qué significa la causación del IVA? Pues la causación del IVA se utiliza cuando quieres llevar el control del IVA de lo efectivamente cobrado. O sea, todo lo referente pues a tus ventas. En este caso, por ejemplo, cuando tú haces una venta, vamos a suponer de 1,160 pesos, pues realmente el consumidor final o tu cliente, por decir,
te estaría pagando de esos 1,160 pesos que es el precio pues del producto, te estaría pagando 160 pesos de IVA. Entonces, ahí quiere decir que nosotros estamos causando, porque le estamos cobrando al cliente 160 pesos de IVA, ¿sí? Eso significa el IVA, pues, está encausado. El IVA, acreditado, se utiliza cuando se requiere llevar el control de lo efectivamente pagado. O sea, todas las compras o gastos que nosotros generemos con los proveedores. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una compra, por ejemplo, de 5,800 pesos, prácticamente nosotros le estamos pagando al proveedor 800 pesos de IVA, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que registrar. Bueno, los 800 pesos tenemos que registrarlo como IVA acreditado, porque es el IVA que efectivamente estamos pagando con los proveedores o lo que le estoy pagando al proveedor. Entonces es muy importante tener en consideración esa parte de que tanto el IVA causado como el IVA acreditado es del flujo de efectivo. Porque, por ejemplo, si yo hice la compra a crédito o la venta a crédito, pues realmente ahí no se estaría causando o acreditando IVA en ese momento, porque no se está pagando, sino hasta que se pague, pues, en la compra que tú hagas o hasta que cobre la venta que tú hayas realizado, pues es donde efectivamente se está o se debe de llevar ese control del IVA, ¿sí? Recuerden, IVA causado es referente a las ventas y el IVA acreditado es referente a las compras. Ok, ¿y cómo habilitar ese control del IVA en el sistema de Compact y contabilidad? Para poder habilitarlo, lo único que tenemos que hacer es ir directamente en el menú empresa, seleccionar configuración, bueno, ir al menú configuración, perdón, seleccionar redefinir empresa. Y lo primero que nosotros necesitamos validar es que tengamos asignada una cuenta de flujo de efectivo. Esa cuenta de flujo de efectivo, en el caso del sistema de Compact y contabilidad, se asigna normalmente la cuenta mayor de bancos. Y cuando nosotros asignamos la cuenta mayor de bancos, pues prácticamente todas sus subcuentas de esa cuenta de mayor también formarían parte de las cuentas de flujo de efectivo. Posteriormente, en la pestaña IVA, nosotros tenemos que habilitar estas casillas. Manejar causación de IVA. Cuando yo habilito esta casilla en el sistema, quiere decir que voy a llevar un control del IVA que estoy causando de lo efectivamente cobrado, referente a las ventas. Y cuando yo habilito esta opción de devolución de IVA, esta parte o esta casilla realmente está llevando el control de dos cosas. La primera es el IVA acreditado, ¿sí? De lo efectivamente pagado, o sea, del IVA efectivamente pagado a tus proveedores, pero también lleva la relación del movimiento con el proveedor, ¿sí? Porque recuerden de que todas las empresas, tanto físicas como morales, tienen la obligación pues de entregar las operaciones que están realizando con sus proveedores. Entonces, en esta misma ventana, aparte de llevar pues ese IVA acreditado, también tiene la posibilidad de poder indicar de que ese movimiento de IVA, con qué proveedor lo estás haciendo, para que desde ahí se esté generando también información cuando se requiera entregar lo que es la DIOT. En esta sesión únicamente vamos a ver lo que es el IVA causado e IVA acreditado y hasta en la siguiente sesión, en la sesión de mañana, ya se ve todo lo referente a la DIOT. Muy bien, y vamos como primer ejercicio, habilitar pues ese control del IVA en el sistema, puesto que en las sesiones anteriores ese módulo está deshabilitado, ¿sí? Nunca se había habilitado, entonces vamos a ver cómo habilitar ese módulo. Entonces aquí prácticamente tenemos los pasos para poder habilitar
ese módulo de control del IVA. Inclusive se ponen aquí los pasos para que ustedes cuando vean el podcast puedan practicar pues estos procesos o estos ejercicios que nosotros estamos especificando en la presentación, ¿sí? Ya que si ustedes se vuelven pues activos de su aprendizaje, pues aumenta el porcentaje de retención de la información. Muy bien, entonces este es el respaldo que se generó de la sesión 2 y con este vamos a iniciar la sesión 3. Pueden observar ustedes de que el módulo de control del IVA está deshabilitado. Inclusive todas las pólizas, si yo checo, por ejemplo, una póliza de ingresos. En esta póliza de ingresos pueden observar de que hay un cargo a la cuenta de flujo de efectivo, pero no tiene desglosado lo que es el IVA causado. Inclusive al seleccionar esta pestaña, me dice que la empresa no maneja causación del IVA porque está deshabilitado el módulo de control del IVA. Si yo checo una póliza de egresos que tiene un abono a la cuenta de flujo de efectivo y selecciono asociar movimientos a proveedor, también me indica de que la empresa no maneja devolución del IVA, ¿sí? Entonces, en esas pólizas no se está llevando, en el caso de los ingresos, la causación del IVA y en caso de los egresos, el IVA acreditado, ¿sí? No se hizo ese desglose. ¿Por qué? Porque este módulo del control del IVA aún no lo hemos habilitado. Para habilitarlo, como menciona los pasos del ejercicio, es ir a configuración, redefinir empresa, seleccionamos cuentas y su estructura, y lo primero que tengo que validar es que esté habilitado la opción usar cuenta de flujo de efectivo. Una vez habilitado esta casilla o validar que está habilitado, podemos aquí indicar la cuenta de flujo de efectivo que vamos a manejar. Y normalmente, como les había comentado, es la cuenta mayor de bancos, para que así todas las subcuentas que nosotros demos de alta, pues también se consideren como cuentas de flujo de efectivo. Si quisiéramos cambiarla, únicamente le damos clic a este botón, le damos continuar. Le indicamos sí a este mensaje. Este mensaje es porque no está capturado la razón social, que es un dato pues que se requiere para el PCRDD, que esto también mañana lo vamos a abordar. Le voy a indicar que sí. Y desde aquí yo puedo seleccionar la cuenta que yo quiero para el flujo de efectivo. En este caso voy a volver a asignar que sea la cuenta mayor de bancos, ¿sí? Así todas sus subcuentas los estaría tomando como flujo de efectivo. Le damos procesar y le indico que sí. Ya terminó, cerramos y ya tenemos asignado una cuenta de flujo de efectivo. Lo siguiente es ir a la pestaña 5, IVA, y aquí voy a habilitar las casillas para poder manejar el IVA causado. Le indico que sí quiero manejar el IVA causado. Y quiero que ese desglose el sistema lo haga de manera en automática al momento de crear una póliza. Por lo tanto, voy a habilitar esta casilla. Al tener habilitada esta casilla, cuando yo termine de capturar una póliza y le dé clic en el botón guardar, el sistema automáticamente va a generar la causación del IVA. ¿Cómo va a determinar el sistema si tiene que generar la causación del IVA? Va a validar la póliza. Si la póliza tiene una cuenta de flujo de efectivo y esa cuenta de flujo de efectivo está cargado, entonces quiere decir, o sea, tiene un importe como cargo, entonces va a generar lo que es la causación del IVA, ¿sí? Al momento de guardar la póliza. Pero yo también quiero de que en caso de que modifique la póliza, porque si cambié los importes, pues que me actualice también esa causación del IVA. Entonces también habilito la opción de modificar las pólizas. Y para que yo pueda indicar cuáles son las distintas tasas que yo manejo en mi empresa para la causación del IVA, porque a lo mejor yo tengo productos que los vendo a tasa 16, hay productos a la tasa 0 o productos a la tasa exenta, por ejemplo.
O si fuera en frontera, pues a lo mejor manejo la tasa 18, en 8%. Entonces yo tengo que habilitar la casilla IVA causado e indicar las distintas tasas para el IVA causado. En mi caso va a ser 16, 0 y exento. Y por default yo le puedo indicar cuál es la tasa que se va a asumir. En este caso va a ser la 16. Y listo. Si yo quisiera manejar también el IVA acreditado, anteriormente, antes que existiera lo que es la DIOT, se tendría que utilizar esta casilla. Sin embargo, ya cuando empezó pues a surgir de que los contribuyentes pues también tendrían que generar información para la DIOT, o sea, declarar qué operaciones se están realizando con sus proveedores, se agregó esta opción. Entonces, prácticamente, si yo habilito esta opción, pero yo sé que con esta opción, aparte de llevar el control de las operaciones con los proveedores, también lleva lo que es el IVA acreditado. Entonces, al habilitar esta opción, van a observar ustedes que se deshabilita esta. Entonces, le damos clic. Pueden observar de que se deshabilita el IVA acreditado porque prácticamente el IVA acreditado, aquí con esta opción, es donde voy a llevar ese control. Entonces, esta opción, como les había mencionado anteriormente, lleva el control del IVA acreditado, pero también lleva el desglose de las operaciones que estoy realizando con los proveedores para que se genere la información de la DIOT. Y también requiero de que al momento de generar una póliza de egresos y tenga una cuenta de flujo de efectivo y tenga un importe como abono, pues que al momento de guardar esa póliza, automáticamente me genere lo que es el desglose del IVA acreditado y el desglose también del movimiento del IVA con el proveedor. Entonces, habilito esta opción de crear pólizas. Si quiero de que al modificar una póliza, pues también actualice esos importes, seleccione esta opción al modificar las pólizas. Y observen que aquí en este apartado yo no tengo la posibilidad de poder indicar las distintas tasas en las que yo puedo generar ese IVA acreditado. Porque puede ser que yo haga compras a la tasa 16, a la tasa 0 y a la tasa exenta. Desde aquí no es donde se definen esas tasas, sino que se define directamente en el proveedor. Ustedes van a observar de que al darle clic a aceptar aquí, van a observar que se habilita el módulo de control del IVA y dentro hay un catálogo de proveedores donde se van a dar de alta todos los proveedores con los que yo tenga relaciones y ahí es donde yo voy a especificar las distintas tasas que yo puedo manejar con esos proveedores, ¿sí? Entonces le damos clic en aceptar, le indico que sí y aquí ya tenemos el módulo de control del IVA. Y aquí está el padrón de clientes proveedores que les había comentado, que de momento tienen los proveedores que se generaron cuando capturaron lo que es el documento bancario que se asoció a la póliza. Entonces, por ejemplo, aquí tengo ya estos proveedores donde está la información de su RFC, el tipo de proveedor que es, bueno, si es un proveedor, el tipo de operación y el tipo de tercero, ¿sí? Y la tasa de IVA que estoy manejando con este proveedor. Entonces, desde aquí es donde se define. Le damos cerrar y listo. Prácticamente con esto ya tengo habilitado el módulo de control del IVA. Ok, vamos a ver cómo manejar lo que es el IVA causado. El IVA causado en las pólizas de ingresos. Ok, para poder llevar ese control del IVA causado en las pólizas de ingresos, el sistema pues tiene tres formas de poder determinar cuánto de IVA pues estás causando. La primera de ellas es determinar ese importe del IVA causado de acuerdo al importe que se tiene cargado en la cuenta de flujo de efectivo. En estos casos se puede utilizar esta opción cuando tú capturas una póliza y en dicha póliza no tienes relacionado ningún CFDI. Por lo tanto, el importe que tú tienes
cargado a la cuenta de flujo de efectivo, de ahí va a determinar cuál es la base y cuál es el monto del IVA que tú estás causando, ¿sí? Otra manera es de que si tú tuvieras una póliza de ingresos y esa póliza tuviera relacionado un CFDI de ingresos, recuerden de que el CFDI de ingresos es pues la factura de una venta, por ejemplo, que tú hiciste al contado. Entonces, dentro del XML viene el importe del IVA. Cuando tú haces el desglose de la causación del IVA, a partir de la información que viene dentro del CFDI, entonces lo que hace el sistema es checar cuál es el importe del IVA que está en el CFDI y ese es el que va a tomar como el IVA causado, ¿sí? Ahí ya no hace ninguna determinación, ningún cálculo, sino que directamente va, checa el XML, localiza pues el nodo del IVA y ahí toma el importe del IVA que tú estás causando. Otra manera de poder determinar pues ese monto de el IVA causado es cuando a la póliza tú le tienes relacionado un REP. Entonces el sistema checa de que como ese REP que tú estás asociando a la póliza, estás saldando con ese REP una o varias facturas. Entonces lo que hace el sistema es determinar de acuerdo al monto del pago cuánto es el IVA que tú estás causando, ¿sí? Entonces son estas tres formas de poder determinar el monto del IVA que se está causando. También en caso de que yo quisiera pues hacer ese desglose tomando en consideración la cuenta de flujo de efectivo, el cargo a la cuenta de flujo de efectivo, lo puedo hacer también con la tecla F6. Y estas dos opciones también lo puedo hacer con la tecla Control F6. Muy bien, vamos a ver mediante ejemplos cada una de estas tres opciones. La primera que vamos a hacer es generar una póliza de ingresos a la cual pues no le vamos a asociar ningún CFDI para que observen de que a partir del cargo que se tenga hecho a la cuenta de flujo de efectivo, el sistema va a determinar el IVA que tú estás causando. Y posteriormente ya tú le asignas cuál es el ejercicio y el periodo de causación. Vamos a hacerlo en el sistema. Voy a tomar estos datos, la misma fecha, el mismo número y todo para que coincida la información. Entonces, genero una póliza, le doy nuevo, le voy a indicar la fecha del día 20. Es de ingresos y le voy a poner el número 6 para que coincida con el ejemplo. Y le voy a poner como concepto póliza de ingresos sin CFDI. Le damos Enter. Se abre automáticamente el ADD. En este caso no voy a asociar ningún XML. Cerramos la ventana y capturo el primer movimiento. Es un movimiento a la cuenta de flujo de efectivo, en este caso a la cuenta de Santander, por 1,160 pesos. Le damos guardar, capturo el segundo movimiento que es a la cuenta de ventas. Es un abono por 1,000 pesos. Y el tercer movimiento es a la cuenta de el IVA trasladado cobrado, ¿sí? Porque es una venta que se hizo pues en el momento. Entonces aquí ya estoy registrando lo efectivamente cobrado del IVA. Y va a ser 160 pesos. Guardamos y listo. Ustedes van a observar de que al momento de darle clic en el botón de guardar, el sistema va a tomar en consideración este monto para poder determinar la base del IVA y saber cuánto de IVA estoy causando, ¿sí? Observen de momento, en IVA causado no tengo nada. Le voy a dar guardar. Observen cómo me aparece esa ventana donde me muestra el importe total, la base y cuánto de IVA estoy causando, ¿sí? Lo está tomando directamente del importe que tengo capturado como cargo a la cuenta de flujo de efectivo.
indico cuál es el ejercicio y periodo de causación, ¿sí? Y le damos aceptar. Y listo. Si yo consulto nuevamente esa póliza, vamos a observar de que aquí en la pestaña 4, desglose de IVA causado, ya tengo cuánto de IVA estoy causando. Si quisiera consultar nuevamente esa información, le puedo dar doble clic aquí y consulto el detalle. ¿Sí? Muy bien, cerramos y cerramos la póliza. Ok, este es el primer ejercicio donde se está tomando o calculando el IVA según el importe cargado a la cuenta de flujo de efectivo. Vamos a hacer un ejercicio donde se está tomando el IVA del CFDI de ingresos relacionado a la póliza. Y es este ejercicio. Vamos a generar esta póliza con fecha del 19 y folio número 7. Es una venta al contado. ¿Ok? Entonces le doy nuevo con fecha del día 19 de ingresos, el folio número 7 como concepto venta al contado. Le damos enter o tabulador. Se abre pues en el ADD y aquí lo que voy a relacionar a la póliza es una factura de ingresos. ¿Sí? Una venta pues que se pagó en el momento. Por lo tanto, voy a seleccionar la opción de facturas y localizo el folio que está indicado en este ejemplo. En este caso es el folio 1 y la serie es FCT. El folio 1 es este. Lo selecciono, lo asocio, cierro la ventana y capturo cada uno de los movimientos de la póliza. En este caso va a ser igual un movimiento de cargo a la cuenta de Santander. ¿Ok? Por los 5,800. Un movimiento a la cuenta de ventas como abono de 5,000 pesos. Y un movimiento a la cuenta del IVA trasladado cobrado. ¿Sí? Porque fue una venta al contado. Y fueron 800 pesos. Le doy cerrar, cierro esta ventana y listo. Aquí ya tengo mi póliza. No tengo pues todavía hecho el desglose, pero recuerden de que como se habilitó la casilla de que al crear pólizas pues se haga ese desglose, van a observar ustedes que al darle guardar va a ser el desglose del IVA causado tomando la información del CFDI. O también lo puedo hacer directamente desde esta opción de ADD, registrar causación de IVA a partir de los CFDI. O puede ser con las teclas Control F6, ¿sí? Cualquiera de esas tres opciones. En mi caso voy a darle guardar para que observen cómo aquí en la parte superior dice que está registrando la causación de IVA a partir de los CFDIs. Y está tomando el importe que viene dentro del XML, determina cuál es la base y determina cuál es el monto del IVA que estás causando. Le indico el ejercicio, el periodo y le damos aceptar. Y listo. Si consulto nuevamente la póliza, puedo observar de que aquí ya tengo el desglose del IVA causado. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos esa información. Inclusive, si yo modifico esta información, vamos a suponer, ya vieron de que la venta fue por 5,800, pero si yo modifico esta información y aquí yo le pongo, por ejemplo, 1,160 y oprimo, bueno, voy a borrar esta causación que yo tengo y oprimo F6. Pueden observar ustedes de que el desglose del IVA no lo está haciendo tomando en cuenta la información del CFDI, sino que lo está haciendo tomando en consideración el cargo hecho a la cuenta de flujo de efectivo. ¿Sí? Si yo quisiera de que ese desglose se realice pues tomando la información del CFDI,
Entonces es con control F6 o con esta opción. Si yo le doy en que haga el desglose del IVA a partir de la información del CFDI, pueden observar de que aquí toma como base los 5,000 y el IVA serían pues 800 pesos. Le doy a aceptar y listo. Aquí en este caso pues corrijo mi póliza porque realmente debe de ser por 5,800. Ok, le damos guardar y le damos cerrar. Listo. Ok, vamos a pasar al siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo, ustedes van a observar de que voy a generar una póliza de ingresos, pero le voy a relacionar, igual vamos a ver el ejercicio, voy a generar una póliza de ingresos, pero le voy a relacionar a dicha póliza un comprobante de pago, o sea, un REP que yo emití. Y ese REP que yo emití, al relacionarlo a la póliza, como ese REP está pagando 2 facturas, entonces automáticamente en la póliza se estaría relacionando el pago y las 2 facturas que se están abonando con ese REP. Entonces prácticamente esta póliza tendría 3 XMLs relacionados. Y el sistema, ustedes van a observar que aún cuando dentro del REP no viene desglosado lo que es el IVA, porque acuérdense por estándar, el SAT tiene establecido que para los CFDIs de tipo pago no se desglosa dentro del XML el importe del IVA. Sin embargo, el sistema de contabilidad determina cuál es el monto del pago, cuál es el monto total de la factura y saca pues un factor de proporción. Ese factor de proporción lo multiplica por el importe del IVA del documento de la factura y saca cuál es el monto del IVA que le corresponde. ¿Sí? Inclusive ahorita les explico mediante un archivo de Excel cómo se determina ese factor pues proporcional que les estoy comentando. Ahorita vamos a ver cómo generar lo que es el IVA causado a partir de la información de un REP. Entonces, vamos a crear esta póliza. Es la póliza con fecha del 14 de abril con folio número 2. Entonces, genero aquí la póliza de ingresos con fecha del día 14. Es el folio número 2. Bueno, inclusive esta ya estaba capturada. Sí, inclusive el ejercicio dice de que hay que abrir esta póliza de ingresos con folio 2. Esta es una que ustedes realizaron pues en las sesiones anteriores. Y esta póliza de ingresos con folio 2 pueden observar de que tiene relacionado un REP y ese REP está abonando a 2 facturas. Sin embargo, en este momento pues todavía no está el IVA causado. No tenemos el IVA causado pues de esta póliza. Si yo consulto, por ejemplo, el XML o el CFDI que está relacionado a esta póliza, aquí en ver CFDIs asociados, puedo observar que está asociado este REP y este REP está saldando estas 2 facturas que están aquí. ¿Sí? Y si yo consulto los detalles de este REP, le doy ver XML, pueden observar de que este CFDI de pago, ¿sí? Es un comprobante de tipo pago, no tiene desglosado aquí el IVA. Únicamente detalla qué facturas se están saldando. En este caso, son estas 2 facturas. Una que tiene el folio número 1 y otra factura que tiene el folio número 3. Pero no viene cuánto es el IVA pues que se estaría causando o cuánto es el IVA efectivamente pues que se está pues cobrando. Sin embargo, el sistema de contabilidad al momento de que ustedes asocien ese REP a la póliza, ya sabe cuánto es el monto del IVA que le corresponde. ¿Sí? En este caso son 480. Y si yo hago el desglose del IVA causado, vean, le voy a dar aquí en ADD, registrar la causación del IVA a partir del CFDI. Aquí dice que está registrando la causación del IVA a partir del CFDI. Pueden observar de que determina la base y determina
cuánto de IVA estás causando, aun cuando dentro del XML del pago no venga esa información. Indicamos el ejercicio, el periodo y le doy aceptar. Y listo. Y con esto el sistema ya sabe cuánto de IVA estás causando. Pero ¿cómo hace el sistema para poder determinar que realmente esto es lo que se debe de causar de IVA? Bueno, el sistema lo hace de esta forma. Este es el documento que les había comentado. Ok. Por ejemplo, este es el REP que yo asocié a la póliza. Ese REP está saldando la factura con folio 1 y folio 3. El importe total de la primera factura son 5,220 y se está abonando 1,160 a esta factura. La segunda factura que se está abonando con el REP es el folio 3. El importe total del CFDI son 3,480 y se está abonando un monto de 2,320. Entonces, el monto total en sí del pago son los 3,480. Entonces, el sistema, para poder determinar cuánto de IVA le corresponde a cada documento, lo que hace es sacar un factor de proporción. ¿Cómo saca ese factor de proporción? Ese factor de proporción es dividiendo lo que es el monto total del pago, ¿sí? Los 1,160 entre el monto total de la factura, o sea, los 5,220. Y con eso el sistema ya sabe cuál es ese factor de proporción. De acuerdo a ese factor de proporción, lo multiplica por el importe del IVA del CFDI. Y ya nos da cuál es el IVA efectivamente cobrado, ¿sí? Lo mismo hace con la segunda factura. Divide el monto total del pago que se está abonando esta factura entre el total de la factura y saca este factor de proporción. Ese factor de proporción lo multiplica por el importe total del IVA de la factura y ya determina el IVA efectivamente cobrado de dicha factura. Y si sumamos el IVA de ambas facturas, nos da los 480, que es lo que el sistema está reflejando aquí. ¿Sí? De esa manera, el sistema, aun cuando sea un REP y no venga desglosado lo que es el IVA, hace esta determinación. Esto aplicaría también cuando son facturas recibidas o pagos recibidos. Es el mismo proceso que sigue para poder determinar el IVA. ¿Ok? Cerramos esta ventana y listo. Ya tenemos hecho dicho desglose. Muy bien. Ahora, una vez hecho pues ese desglose en las pólizas, también hay una forma de poder hacerlo de manera masiva. En caso de que se hayan capturado pues en pólizas y no se hayan hecho el desglose en ese momento. Como en nuestro caso de que no teníamos habilitado lo que es el módulo del control del IVA y ya teníamos pólizas capturadas de ingresos que no tenían el desglose. Si nosotros quisiéramos hacer ese desglose de manera masiva, pues una de las maneras en las cuales lo podemos hacer es utilizando esta opción, desglose masivo de causación del IVA. Solo que esta opción toma lo que es el importe que le tienes cargado a la cuenta de flujo de efectivo y con base a ello determina cuál es el IVA causado. ¿Sí? Vamos a ver cómo realizarlo en el sistema. Para ello vamos a hacer este ejercicio en el cual voy a ir en el menú de pólizas y selecciono desglose masivo de causación del IVA. Indico cuál es el rango de fechas y le doy aquí procesar. Perdón, le doy a buscar pólizas. En este caso me trae todas las pólizas. Yo únicamente quiero las pólizas de ingresos. Selecciono aquí pólizas de ingresos y le doy buscar. Y pueden observar de que estas dos pólizas que yo tengo aquí, con el folio 9 y con el folio 10,
son pólizas que todavía no tienen lo que es la causación del IVA. Sin embargo, si yo lo hago a partir de esta opción, lo va a hacer tomando en cuenta el cargo a la cuenta de flujo de efectivo. Entonces puedo seleccionar ambas pólizas y le doy procesar. Indico la tasa, aceptar y listo. Ya tengo hecho prácticamente el desglose de la causación del IVA de estas dos pólizas. Si yo las consulto, son las pólizas con el folio 9 y 10. Una manera de poder consultar fácilmente, pues, cuáles son las pólizas que ya tienen esa causación del IVA, es ir al listado de pólizas con causación del IVA, que se encuentra aquí en el menú de pólizas, pólizas con causación de IVA. Y van a observar de que aquí ya tenemos la póliza 9 y 10. Si la consultamos, podemos observar de que ya tiene el IVA causado. Podemos observar que esta otra póliza con folio 10 ya tiene también el IVA causado. Cerramos, cerramos. Y listo. Otra manera también de poder hacer esa causación de manera masiva es mediante la opción de registro de causación de IVA a partir del CFDI. En este caso también es similar a la opción que les mostré anteriormente, solo que aquí el desglose lo hace tomando en consideración la información del CFDI relacionado a la póliza, ¿sí? Vamos a ver pues cómo hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es ir aquí en el menú de pólizas, registrar causación de IVA a partir de los CFDI, indicamos el rango de fechas de las pólizas, el tipo de póliza, en este caso de ingresos, alguna póliza inicial o póliza final, aquí es el rango de póliza inicial y póliza final. Le damos a aceptar y van a observar de que de manera masiva hace el desglose del IVA causado de todas las pólizas que estén en el filtro que nosotros indicamos y hace la causación del IVA. Puedo consultar la bitácora. Aquí no hubo ningún detalle en ese desglose. Cerramos, cerramos y cierro esta otra ventana. Luego puedo ir a la opción de pólizas, pólizas con causación del IVA para poder, perdón, en pólizas, listado de pólizas con causación de IVA y ya puedo ver todas mis pólizas de ingresos que ya tienen el IVA causado. Cierro esta ventana y listo. Ok, esta opción ya se las mostré. Ya les mostré cómo consultar pues ese listado de pólizas con causación de IVA. Ok, otra opción que también es importante que ustedes sepan es cómo cambiar pues de manera masiva ese periodo de causación. Por ejemplo, todas mis pólizas que yo generé hasta el momento, el periodo de causación del IVA que yo le asigné fue del mes de abril. Sin embargo, pudiese ser que yo me confundí y no es ese el periodo de causación. Entonces yo de manera masiva con esta opción lo puedo modificar. Dicha opción se encuentra en el menú de pólizas, asignación del periodo de causación de IVA. Al seleccionar esta opción, lo único que tenemos que hacer es indicar un rango de fechas, la cuenta de flujo de efectivo, el ejercicio, el periodo, le damos buscar pólizas. Posteriormente seleccionamos todas esas pólizas y con clic en el botón derecho le asignamos el periodo de causación que nosotros queremos. Y por último le damos clic en el botón de procesar. Muy bien, vamos a ver cómo hacerlo en el sistema. Es en el menú de pólizas y seleccionamos asignación del periodo de causación. Indico el rango de fechas, indico la cuenta de flujo de efectivo. En este caso es Santander
el tipo de pólizas, voy a seleccionar las de ingresos, el ejercicio 2021 y el periodo, que sean todos. Cuando yo le dé buscar movimientos, van a observar de que todas estas pólizas tienen el desglosado, la causación del IVA en el mes de abril. Si yo quisiera cambiarlo, puesto que me confundí, puedo darle seleccionar todas las pólizas o aquí nada más dejar habilitado algunas cuantas para poder hacer ese cambio. En este caso voy a cambiar el periodo de causación de estas 3 pólizas. Le doy clic con el botón derecho y le voy a asignar el periodo de causación el mes de marzo. Le damos procesar y listo. Van a observar ustedes de que ya hizo el cambio y el periodo de causación de algunas pólizas ya es el mes de marzo. Si vuelvo a localizar los movimientos, pueden observar de que esta póliza, el periodo de causación es abril y las otras 3 es el mes de marzo. Sin embargo, pues aquí realmente debe de ser el mes de abril. Por lo tanto, voy a regresarles ese periodo de causación. Selecciono nuevamente esas 3 pólizas, clico en el botón derecho, asignar periodo de causación, selecciono abril y le doy procesar. Y listo. Ahora ya todas mis pólizas ya tienen el periodo de causación el mes de abril, ¿sí? Esto entonces es para cambiar de manera masiva el periodo de causación de las pólizas. Ok, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta referente a este tema de el desglose del IVA causado en las pólizas. Ok, si no tienen una duda referente a este tema, vamos a pasar a ver el IVA acreditado y cómo asociar movimientos de IVA con proveedores. Ok, al igual que el IVA causado, pues el IVA acreditado también tiene 3 maneras de poder obtener cuánto de IVA se está causando. La primera, pues es igual tomando en consideración el importe que tú tienes abonado a la cuenta de flujo de efectivo, ¿sí? Esto es, se puede hacer también dentro de la póliza con la tecla F4. Otra manera, pues es tomando el importe del CFDI de ingresos relacionado a la póliza. Y la otra es determinar pues ese IVA acreditado según el monto del pago del CFDI de pago relacionado a la póliza. Estas 2 opciones se pueden hacer dentro de la póliza con la tecla Control F4. Ok, y vamos a ver también cada uno de estos ejemplos. Cuando el desglose lo está haciendo, tomando en consideración el importe del abono a la cuenta de flujo de efectivo, ¿sí? Entonces voy a crear esta póliza donde no voy a relacionar ningún XML. Vamos a ver cómo la generamos. Nos vamos en el listado de pólizas, le damos nuevo y voy a crear una póliza con fecha del 27. Del 27 de tipo egresos y folio 6. Ok, como encabezado voy a ponerle compra de contado sin relacionar CFDI. Ok, le damos Enter o tabulador. Se abre el ADD, lo cerramos y capturamos nuestro primer movimiento. El primer movimiento va a ser a la cuenta de almacén. Seleccionamos aquí la cuenta de almacén y vamos a capturar el importe son de 1,000 pesos. Le damos guardar. El segundo importe es al movimiento del IVA
acreditado pagado, porque como es una compra al contado, en ese momento efectivamente estamos pagando ese IVA al proveedor. Entonces va a ser por 160 pesos. Le damos guardar y registramos la cuenta de flujo de efectivo donde está pues saliendo el dinero para poder pagar esa compra de contado. Y va a ser por 1,160 pesos. Cerramos esta ventana y listo, ya tenemos nuestra póliza. Al igual que en las pólizas de ingresos, en este caso también como cuando habilitamos el módulo de control del IVA, ahí se seleccionó el check de que al momento de crear pólizas, pues lleve también ese control. Al momento de guardar esta póliza, se va a hacer el desglose de el IVA acreditado. Y también se va a regenerar lo que es el movimiento del IVA con el proveedor. Observen, le voy a dar guardar, se abre esta ventana. En este caso, el sistema como no, bueno, la póliza como no tiene relacionado lo que es un XML, pues no sabe a qué proveedor le debe de relacionar este movimiento. Entonces, en este caso, yo tengo que seleccionar con qué proveedor tengo esta operación. Le doy F3 y de los proveedores que yo tengo registrado en mi padrón de clientes y proveedores, selecciono el proveedor correspondiente. Y de acuerdo a la tasa de IVA que yo tenga pues configurado para este proveedor, es la que se va a asumir aquí. Entonces ya sabe cuál es el importe, cuál es la tasa, cuál es el importe base y cuánto es el IVA que tú estás acreditando. Pueden observar ustedes que en esta ventana es realmente donde yo decido si este control del IVA que yo estoy realizando va a aplicar para proveedores. Si yo dejo habilitado esta casilla de el movimiento aplica para control del IVA, prácticamente este importe del IVA es lo que yo estaría declarando de la operación que estoy haciendo con este proveedor. Y es información que se va a ir dentro de la DIOT. ¿Sí? Entonces dejamos deshabilitada esta opción porque sí queremos de que esta operación pues se registre para este proveedor y le damos aceptar. Cierro esta ventana y esta otra que me muestra el sistema es donde me dice cuánto de IVA estoy acreditando. Porque si ustedes recordarán, cuando habilitamos el módulo del control del IVA, al habilitar la casilla de devolución del IVA, ahí fue donde yo les comenté de que esa casilla está llevando el control del IVA con los proveedores, pero también el IVA que yo estoy acreditando de lo efectivamente pues pagado. Entonces, en esta ventana es donde me da la referencia. Me dice el importe, la tasa y cuánto es el IVA que se está pues acreditando. ¿Sí? Que en este caso son los 160 pesos. Y también aquí yo le indico el ejercicio y el periodo de acreditamiento. Le damos aceptar y listo. Si yo consulto la póliza, pueden observar ustedes de que esta póliza en asociar movimientos al proveedor, aquí ya puedo ver el desglose del IVA acreditado. Si quiero ver los detalles del movimiento asociado al proveedor para efectos de la DIOT, pues aquí le doy doble clic y me abre esta ventana para saber a qué proveedor le asocié este movimiento de IVA. ¿Sí? Cierro la ventana y cierro la ventana. Ok, con esto pues ya cubrimos esta primera parte donde el IVA se está tomando pues de lo abonado a la cuenta de flujo de efectivo. Vamos a hacer este otro escenario donde el IVA pues se estaría tomando de, es este otro ejemplo. Bueno, este es parte del primer ejercicio. Este es otro ejemplo donde yo estoy asociando aquí a la póliza un XML de un gasto al contado. ¿Sí? Ese gasto al contado es un gasto que incluye un IEPS. Y el sistema van a observar ustedes que también ya contempla pues un campo para poder almacenar ese importe de IEPS. ¿Sí? Ok, entonces vamos a crear esta póliza.
con fecha del día 27. Nos vamos a pólizas. Le damos nuevo. Capturo la fecha del día 27. Es una póliza de egresos. Y le voy a poner el folio número 8. Como concepto, vamos a ponerle gasto de contado con IEPS. ¿Ok? Y voy a relacionar o asociar el XML con folio 6 y corresponde al proveedor de autoservicio del Pacífico. Aquí localizo la factura de ingresos recibido del proveedor. Es el que tiene el folio 6 y debe de ser el folio 6 y corresponde a este proveedor. Lo selecciono y le doy asociar. Cerramos la ventana y vamos a capturar cada uno de los movimientos de la póliza. El primer movimiento es a la cuenta del gasto, bueno, a la cuenta de viáticos en este caso. Por 26.58. Guardamos. El segundo movimiento es a el IVA acreditable pagado. Entonces aquí selecciono el IVA, le damos guardar. El tercer movimiento es a la cuenta de el IEPS pagado. El IEPS pagado. ¿Dónde está? Aquí está. Es el IEPS pagado y debe de ser los 7.05. ¿Sí? Aquí en este caso, pues estamos suponiendo de que pues, la empresa, si es una empresa que pues sí lleva ese control, o sea, pues es una empresa que sí lleva el control del IEPS. ¿Sí? Ok, y el cuarto movimiento es a la cuenta de flujo de efectivo. Y debe de ser por los 26.58. Le damos guardar, cerramos y cierro esta ventana. Ya tenemos nuestra póliza. Ustedes pueden observar de que aún no hay movimientos relacionados para esta póliza. Sin embargo, al darle guardar o al darle clic en ADD, registrar el control del IVA a partir de los FDI o con la combinación de teclas control F4, va a generar ese desglose pues de la causación del IVA con la información que viene en el CFDI. ¿Sí? Cualquiera de esas tres opciones es válido. Por ejemplo, yo le voy a dar guardar. Bueno, aquí me dice que la póliza está descuadrada. Desea cuadrar la póliza agregando un movimiento a la cuenta adecuada. Le voy a decir que no y validamos. Bueno, aquí debe de ser por el neto. ¿Está bien el neto? Entonces aquí debe de ser por el total. Acuérdense que con la tecla en X nos muestra nuevamente los importes del CFDI. ¿Sí? En este caso deben de ser los 39.01. ¿Sí? O lo podemos capturar también. Le damos guardar y listo. Al darle guardar a la póliza, van a observar ustedes de que genera ese control del IVA a partir de la información del CFDI. ¿Sí? Le damos guardar. Déjenme ver. Aquí no hizo el... bueno, perdón. Es que no lo generó al darle guardar porque no detectó de que hay una cuenta de flujo de efectivo. Hasta que en el movimiento haya una cuenta de flujo de efectivo, es cuando genera lo que es el desglose del control del IVA. Entonces aquí le damos guardar. Van a observar que al darle guardar ya debe de generar lo que es el movimiento de control del IVA. ¿Sí? Porque ya va a detectar de que hay un movimiento a la cuenta de flujo de efectivo.
¿Ok? Y aquí también vamos a corregir este movimiento. Debe de ser el IVA acreditable pagado. Ok, entonces es al darle guardar o directamente desde aquí también con registrar el control del IVA a partir de los CFDIs. Van a observar de que aquí está registrando ese IVA a partir de la información del CFDI. Podemos consultar la bitácora para validar si hay algún detalle. Le damos cerrar y listo. Puedo observar de que ya generó aquí el IVA acreditado, que en este caso pueden observar ustedes de que el IVA que se está acreditando son los 5.38. El IEPS también, y hay un campo donde se registra ese importe del IEPS, en este caso es 7.05. Y si yo quiero consultar el detalle, pues del movimiento de IVA relacionado al proveedor, le doy doble clic y van a observar ustedes de que automáticamente el sistema ya relacionó ese movimiento de IVA a este proveedor. Inclusive si este proveedor no existiera en el catálogo o en el padrón de clientes proveedores, automáticamente lo da de alta para que pueda relacionar ese movimiento de IVA a ese proveedor, ¿sí? Entonces ustedes si generan el desglose del IVA acreditado a partir del CFDI, no tienen que preocuparse pues de dar de alta el proveedor en el padrón de proveedores, sino que el sistema automáticamente lo da de alta y hace esa relación. Lo único que tendrían ustedes que validar es pues cómo se dio de alta ese proveedor. En este caso, por ejemplo, el proveedor de autoservicio del Pacífico, automáticamente se dio de alta con el tipo de tercero proveedor nacional, tipo de operación otros y con esta tasa. Si ustedes tuvieran algún otro tipo de operación con este proveedor, pues desde aquí lo pueden cambiar o lo pueden modificar, ¿sí? Le damos cerrar y listo. ¿Ok? Muy bien. Ya vimos entonces cómo generar lo que es el desglose del control del IVA para el IVA acreditado y cómo relacionar ese movimiento al proveedor. ¿Sí? Esto es parte del ejercicio anterior también que vimos, donde ustedes pudieron observar de que ya hay un campo donde se almacena el importe correspondiente al IEPS. Ok, eh, al igual que el IVA causado, también el sistema tiene procesos u opciones para poder desglosar ese control del IVA acreditado de manera masiva. Una de las formas de poder hacerlo es registrar el control del IVA por rango de fechas. Para que nosotros podamos utilizar lo que es esta opción, es muy importante de que el proveedor exista en el padrón de clientes proveedores y tenga asignado la cuenta de provisión que estemos utilizando en la póliza. También es importante identificar de que esta opción es similar a oprimir F4 dentro de la póliza. O sea, que el desglose del IVA acreditado lo hace de acuerdo al importe abonado a la cuenta de flujo de efectivo. ¿Sí? Muy bien, entonces es importante que antes de utilizar esta opción, como les había comentado, la cuenta de provisión que ustedes estén utilizando en la póliza, dicha cuenta de provisión esté asignado al proveedor. Si no tiene asignado, pues el proveedor esa cuenta de provisión, esta opción de registrar control de IVA por rango de fechas no va a funcionar, porque no va a saber a qué proveedor relacionarle ese movimiento de IVA, ¿sí? Sin embargo, si ustedes ya tienen esa cuenta de provisión asignado en el padrón de clientes proveedores, pues al ejecutar esta opción, el sistema ya va a saber a qué proveedor le va a relacionar ese movimiento de IVA, ¿sí? Entonces, es muy importante tomar en consideración esa parte. Y vamos a hacer este ejercicio para que ustedes observen el resultado. Voy a hacer este ejercicio de registrar
IVA a partir de un rango de fechas. Que dicha opción se encuentra aquí en el módulo de control del IVA, registrar control del IVA por rango de fechas. Y hay una póliza, es la póliza de egresos. Van a observar ustedes de que aquí tengo una póliza de egresos con el folio, a ver, déjenme ver qué póliza es el folio 3. Ok, aquí tengo esa póliza de egresos con el folio número 3 y pueden observar de que esta póliza no tiene relacionado lo que es el movimiento del IVA con el proveedor, ¿sí? Por lo tanto, a esta póliza yo se lo quiero pues desglosar mediante esta opción de rango de fechas. Esta póliza pueden observar de que tiene generado un movimiento a esta cuenta. ¿Dónde está? Tiene relacionado este movimiento a esta cuenta del proveedor. Sin embargo, si yo checo dentro del padrón clientes proveedores, si este proveedor tiene asignado esta cuenta que estoy utilizando en la póliza, voy a observar de que aquí en control del IVA, padrón de clientes proveedores, abro ese proveedor, puedo observar de que no tiene asignado esa cuenta de provisión que estoy utilizando en la póliza. Y si no lo tiene asignado, al momento de que yo ejecute esta opción de registrar control del IVA por rango de fechas, el sistema no va a generar el desglose. Observen, voy a seleccionar este rango de fechas, voy a delimitarlo únicamente pues para este proveedor y le voy a dar procesar. Le voy a dar procesar y van a observar de que no generó nada. No hizo ningún desglose para ninguna póliza. ¿Por qué? Porque precisamente la póliza a la cual yo quiero hacer ese desglose mediante esta opción, pues no, el proveedor no tiene indicado cuál es la cuenta de provisión. Por lo tanto, lo primero que yo necesito hacer es ir al padrón de clientes y proveedores y a este proveedor asignarle la cuenta de provisión que yo estoy utilizando en la póliza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a control del IVA, padrón de clientes proveedores, localizar el proveedor, ir a contabilidad e indicarle la cuenta de provisión que estoy utilizando en las pólizas de este proveedor. Y listo. Una vez asignado, le doy guardar, cierro y luego cuando vaya nuevamente a control del IVA, registrar control del IVA por rango de fechas, indico únicamente el rango de proveedores para el proveedor 1 y le doy procesar, le indico que sí. Van a observar de que ya hizo el proceso de 2 pólizas que pues tenían asignada esa cuenta de provisión de ese proveedor. Le doy cerrar y le doy cerrar. Y para poder consultar esas pólizas que ya tienen el desglose, pues del IVA acreditado, pues también hay un listado. Yo puedo ir aquí en pólizas, listado de pólizas con control de IVA, y puedo observar que una de esas pólizas que no tenía, pues hecho ese desglose del IVA acreditado, era la póliza con folio 3. Lo puedo abrir y puedo observar de que aquí ya tiene generado lo que es el desglose. Y ese desglose pueden observar de que se hizo cuando ejecuté esta opción. ¿Sí? Ok, esta es una manera de poder hacerlo de forma masiva. Otra manera es registrar el control del IVA, pues tomando en consideración lo que es el IVA a partir del CFDI. Ok, si nosotros ejecutamos esta opción, es dentro del módulo de control del IVA. Registrar control del IVA a partir de los CFDIs, selecciono un rango de fechas, el tipo de pólizas y un rango de pólizas. En este caso, para este ejemplo, lo que yo voy a hacer es seleccionar únicamente
que lo haga para una póliza que todavía no tiene hecho el desglose, que es la póliza con el folio número 1. Entonces aquí especifico la póliza inicial y póliza final y le doy procesar. Entonces lo que va a hacer esta opción es que va a registrar el IVA acreditable tomando la información del CFDI asociado a la póliza. Pueden observar de que no hubo ningún detalle. Cierro esta ventana y si yo quisiera consultar pues esa póliza que ya tiene su desglose de el IVA acreditado, voy en el listado de pólizas con control del IVA, localizo esta póliza y pueden observar de que ya tiene hecho el desglose del IVA acreditado y también del movimiento del IVA que ya está relacionado a este proveedor. ¿Sí? Le damos cerrar y cerrar. Entonces aquí la recomendación es que si sus pólizas tienen relacionado un CFDI, pues mejor que lo hagan con esta opción de registrar control del IVA a partir de los CFDIs. Así no tienen por qué preocuparse de que el proveedor esté previamente registrado en el padrón de clientes y proveedores, sino que automáticamente ese proveedor se da de alta, se hace el desglose del IVA pues estén acreditado y a su vez hace la relación del IVA con ese proveedor que se registró automáticamente en el padrón de clientes proveedores. Ok. También nosotros podemos asignar de manera masiva lo que es el periodo de acreditamiento del IVA. Para poder hacer esa modificación de ese periodo de acreditamiento, podemos utilizar la opción que se encuentra en el módulo de control del IVA, asignar periodo de acreditación. Aquí también nos pide un rango de fechas, para qué tipo de pólizas. Podemos hacer un filtro por medio de la cuenta de flujo de efectivo. Le damos buscar y me va a mostrar todas las pólizas que cumplan pues con el criterio que yo establecí en el filtro. Y desde aquí yo puedo establecer cuál es el periodo que le quiero asignar de manera masiva a todas mis pólizas, ¿sí? Una vez que yo le tenga asignado pues ese periodo, lo único que tengo que hacer es darle clic en aplicar y listo. Se cambia para todas las pólizas el periodo de acreditamiento que yo le haya especificado, ¿sí? Ok, y desde aquí podemos checar también que efectivamente se hizo el cambio, ¿sí? Ok, vamos a ver cómo se realiza ese ejercicio. Es ir aquí, control del IVA, asignar periodo de acreditamiento de IVA, especifico el rango de fechas, el tipo de pólizas, en este caso va a ser de egresos, le doy buscar y me muestra todas las pólizas que cumplan este filtro que especifiqué. Veo que estas pólizas tienen el periodo de acreditamiento el mes de abril. Si yo quisiera cambiarlo, puesto que a lo mejor me confundí en algunas pólizas, yo le puedo asignar aquí que sea el mes de marzo, por ejemplo. Yo puedo seleccionar todas las pólizas para que se le aplique este periodo de acreditamiento que seleccioné. O únicamente puede ser para algunas pólizas, ¿sí? Ok, una vez que yo esté seguro que pues le quiero cambiar el periodo de acreditamiento a estas pólizas, lo único que tengo que hacer es darle clic en aplicar acreditamiento. Y listo, pueden observar de que ahora su periodo de acreditamiento ya es el mes de marzo, ¿sí? Sin embargo, pues en nuestro caso, en nuestros ejemplos que estamos manejando, realmente pues el periodo de acreditamiento sí debe de ser el mes de abril. Por lo tanto, voy a dejarle aquí el mes de abril. Selecciono nuevamente las pólizas, a excepción de la primera póliza, que esa sí tiene el mes de abril. Y le doy aplicar acreditamiento. Listo. Ya todas mis pólizas ya tienen el periodo de acreditamiento del mes de abril. Cierro y listo.
Entonces, de esa manera ustedes pueden cambiar de manera masiva el periodo de acreditamiento de sus pólizas. Ok, también una vez que nosotros tengamos generado la información correspondiente al IVA causado y al IVA acreditado, el sistema de Compact y Contabilidad tiene ciertos reportes para que nosotros consultemos esa información del IVA causado y el IVA pues acreditado. Dichos reportes se encuentran dentro del menú de reportes, reportes del pago provisional de IVA, y el primero de ellos es reportes de movimientos auxiliares por base gravable. Aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar el ejercicio, el periodo inicial y final. Si queremos indicar si queremos visualizar el IVA causado y el IVA acreditable, entonces seleccionamos la opción de ambos. Le damos ejecutar y van a observar de que este reporte lo que te va a mostrar es el IVA causado, el IVA acreditable de cada una de mis pólizas, dividido por tasas de IVA, ¿sí? Y me dice cuál es el importe base que se está tomando y cuál es el importe del IVA que se está causando, ¿sí? Lo mismo sucede con el IVA acreditable. Te muestra clasificada la información por tasas de IVA y te indica cuáles son esas pólizas, cuál es el importe base que se está tomando y cuál es el importe del IVA que se está acreditando de esas pólizas, ¿sí? Vamos a ver cómo ejecutar pues ese reporte de movimientos auxiliares por base gravable. Se encuentra aquí en reportes, reportes de pago provisional de IVA. Selecciono movimientos auxiliares por base gravable. Selecciono el ejercicio, periodo inicial, periodo final. Indico que quiero ver la información tanto del IVA causado como el IVA acreditable. Y aquí me da la opción si lo quiero ver únicamente por alguna de las tasas o que muestre pues el desglose de cada una de las tasas. En este caso le voy a indicar que nada más me muestre el desglose de la tasa 16. Le doy ejecutar. Ok, aquí pueden observar de que está la información del IVA causado, el IVA acreditable, de todas mis pólizas de ingresos que están causando IVA, cuál es el importe base, cuál es el importe del IVA que se está causando. Y el total, aquí puedo consultar totales, el total del IVA que estoy causando en este caso. Lo mismo sucede con el IVA acreditable. Todas mis pólizas de egresos que están acreditando IVA, cuál es el importe base y cuánto es el IVA que estoy acreditando. También puedo consultar el total del IVA que se está acreditando, ¿sí? Ok, puedo cerrar esta ventana, esta otra, y podemos consultar otro reporte. Otro reporte que también tenemos son los reportes de anexos de IVA causado e IVA acreditable. Este reporte va a obtener en un rango de periodos los importes base, IVA e importes totales de cada tasa, ¿sí? Lo único que necesitamos también para ejecutar este reporte es el rango de periodos. Y también si queremos mostrar la información de el IVA causado, el IVA acreditable, o puede ser de ambos. Le damos aquí ejecutar y van a observar ustedes de que va a mostrar la información del IVA causado dividido por tasas, el IVA acreditado también dividido por tasas. Y algo muy importante que tiene este reporte es que desde aquí yo puedo checar si el IVA que tengo cobrado es mayor al IVA que yo tengo pagado. En caso de que el IVA que yo tengo pagado sea mayor, este reporte me va a informar que yo tengo un IVA a favor, ¿sí?
puesto que el IVA que efectivamente tengo pagado a mis proveedores es mayor al IVA pues que le estoy cobrando a mis clientes, ¿sí? Vamos a ver cómo ejecutar este reporte. Entonces, nos vamos en el menú de reportes, reportes de pago provisional de IVA y selecciono anexos de IVA causado y acreditable. Selecciono el rango de fechas y le damos ejecutar. Ok, pueden ver la información que les había comentado. Estos son los actos o actividades grabadas y la información que muestra está dividido por tasas. En nuestro caso, en nuestra empresa, como únicamente hemos tenido actos o actividades grabadas a la tasa 16, pues únicamente nos muestra importe en este campo. En esta otra parte nos muestra el IVA causado de la tasa 16, ¿sí? De todas nuestras operaciones que hemos realizado, el total de ese IVA causado a tasa 16 son 2,640, ¿sí? Y el total general, pues también son esos 2,640, puesto que no tenemos IVA causado en otras tasas. Luego me muestra las compras y gastos que yo tengo. En este caso, también todas nuestras compras y gastos que hemos hecho hasta el momento han sido a tasa 16. Y el total de nuestras compras y gastos son de 18,033.63. Recuerden, estos 18,033 es el neto, ¿sí? Inclusive si yo quisiera consultar el detalle, le puedo dar aquí doble clic. Recuerden que los reportes que tienen este recuadro en color, pues, azul, son sensibles al contexto. Significa que al darle doble clic te muestra información detallada del reporte. En este caso, si yo quiero consultar, pues, cuáles son esas compras y gastos que yo tengo hecho a la tasa 16, al darle doble clic me abre este archivo en Excel y aquí me muestra el detalle de todas esas pólizas, en qué ejercicio, en qué periodo, a qué tasa y cuánto es el importe base de cada una de ellas. Y al hacer la sumatoria, pues de ese importe base podemos observar que nos da los 18,033.63. Y el IVA total de todas estas compras, al hacer la sumatoria, pues nos da los 2,885.38, que es lo que está reflejado aquí en este reporte y es lo que vamos a ver también aquí, los 2,885.38. Y aquí nos da el detalle de ese IVA, pues efectivamente pagado para cada una de las tasas, ¿sí? En este caso, pues el IVA efectivamente pagado de la tasa 16, pues son los 2,885.38. Y en este caso, yo puedo observar en este reporte que el IVA efectivamente pagado es menor que el IVA, el IVA efectivamente cobrado es menor que el IVA efectivamente pagado. Por lo tanto, aquí yo tengo un IVA a favor de 245.38, ¿sí? Puesto que recordemos que realmente el objetivo de poder llevar ese IVA causado e IVA acreditable es para llevar ese control de cuánto es el IVA que tú tienes cobrado y cuánto es el IVA que tú tienes pagado, para que al hacer esa diferencia se pueda identificar si es un IVA a favor que tú tienes o es un IVA a cargo que tú le tienes que pues pagar al SAT, ¿sí? Ok, voy a cerrar esta ventana, esta otra, y vamos a consultar otros reportes. Otros reportes que también ustedes pueden checar. Este también es uno de los reportes muy importantes, puesto que este es un reporte de conciliación del IVA contable y fiscal. Aquí les di la descripción de lo que hace ese reporte, pero se los voy a mostrar ya de manera ya más en gráfica en el sistema para que se pueda apreciar
realmente el funcionamiento o cuál es el objetivo de este reporte. Ustedes van a observar aquí en mi sistema. Voy a abrir una póliza de egresos, por ejemplo. Esta póliza de egresos. Ustedes van a observar de que en esta póliza de egresos yo tengo registrado en la cuenta de IVA pagado 160 pesos. Esto significa, es lo que yo tengo registrado contablemente, el IVA pagado de 160 pesos. Sin embargo, lo que yo tengo registrado fiscalmente, si realmente esos 160 pesos es el IVA que yo estoy acreditando, lo que yo tengo registrado fiscalmente, esto se encuentra en esta pestaña. Y pueden observar ustedes de que también fiscalmente yo tengo registrado 160 pesos que me estoy acreditando de IVA. El siguiente reporte que les voy a mostrar nos va a indicar si hay diferencias entre el IVA contablemente, IVA acreditado contablemente que tú tienes registrado contra el IVA fiscalmente que tú tienes desglosado. Y si hay diferencias, ese reporte te lo va a mostrar. Inclusive yo voy a alterar aquí esta información para que vean de que ese reporte me va a mostrar diferencias. Por ejemplo, aquí en el IVA acreditable pagado, yo le voy a poner, por ejemplo, nada más a manera de ejemplo, le voy a poner 200 pesos. Para que cuadre la póliza, pues aquí también tiene que ser 200 pesos. Aquí prácticamente el IVA contable que yo tengo registrado ya no está coincidiendo con el IVA fiscal que se está desglosando. Le voy a dar guardar, cerrar y cerrar. Y vamos a ver si ese reporte que se encuentra en el menú de reportes, reporte del pago provisional del IVA, que se llama conciliación del IVA contable y fiscal, nos muestra esas diferencias. Le damos clic. Aquí para ejecutar este reporte, lo que necesitamos es indicar el ejercicio, el rango de periodos y le voy a indicar de que me muestre ambos, tanto el IVA causado como el IVA acreditable. Y este reporte también nos solicita dos cuentas para que puedan identificar si hay diferencias entre el IVA contable que tú tienes registrado en las pólizas contra el IVA desglosado que tienes en el desglose del IVA, pues estén acreditado. Tenemos que especificar esta información. Esta información que tengo que poner aquí donde dice cuenta de IVA trasladado es la cuenta del IVA donde contablemente haces el registro de lo efectivamente cobrado. Y aquí donde dice cuenta del IVA acreditable, vas a poner la cuenta del IVA donde tú registras contablemente lo efectivamente pagado. Al darle a ejecutar, vas a observar de que efectivamente este reporte ya me muestra una diferencia de 40 pesos. ¿Qué ocurrió aquí? Ustedes pueden observar de que contablemente en el IVA acreditable pagado yo registré 200 pesos. Pero el desglose de control de IVA que yo tengo hecho en la póliza, o sea, el IVA fiscal, son de 160 pesos. Y aquí este reporte ya me muestra que hay una diferencia de 40 pesos, ¿sí? Esto mismo ocurre también en caso de que hubiera diferencias entre el IVA causado, ¿sí? Entonces, si yo ya me di cuenta de que pues existen esas diferencias, pues aquí yo lo que yo puedo hacer es corregir esa información. Aquí yo puedo identificar cuál es el número de póliza, la fecha y el tipo de póliza para poder hacer esa corrección. Entonces, voy a cerrar este reporte. Abro nuevamente el listado de pólizas. Localizo la póliza con folio 3 y hago esa corrección.
corrijo el IVA contable. En este caso debe de ser por los 160 pesos. Y aquí también corrijo ese importe que debe ser 160 pesos para que el IVA contable coincida con este IVA fiscal que estoy desglosando, ¿sí? Entonces le damos guardar. Al ejecutar nuevamente ese reporte ya no me debe demostrar diferencias. Entonces nos vamos a reportes, reportes pago provisional de IVA, selecciono conciliación de IVA contable y fiscal, el ejercicio, el rango de periodos, selecciono ambos y aquí pongo la cuenta del IVA trasladado cobrado. Aquí la cuenta del IVA acreditable pagado. Ejecutamos. Y puedo ver de que aquí ya no me muestra diferencias, ¿sí? Ya no me muestra ninguna diferencia. Le damos cerrar y le damos cancelar. Listo. Con esto prácticamente ya vimos para qué sirve este reporte de conciliación de IVA contable y fiscal. Y hay otro reporte donde me muestra cuáles son las cuentas de flujo de efectivo con sus movimientos según un rango de fechas y está pues separado por pólizas de ingresos y egresos, ¿sí? Entonces, este reporte de conciliación de flujo de efectivo y pago provisional de IVA, prácticamente lo que me va a mostrar es cada una de las cuentas de flujo de efectivo que yo tenga pues registrado en mi sistema. Me muestra todas mis pólizas de ingresos y egresos que pertenezcan a esa cuenta de flujo de efectivo, ¿sí? Como pueden observar, por ejemplo, en Banco Santander, aquí están todas mis pólizas de ingresos y egresos que están utilizando esa cuenta de flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, si yo quiero ejecutar ese reporte, nos vamos en reportes, pago provisional de IVA, y selecciono conciliación de flujo de efectivo y pago provisional. Le voy a indicar que me muestre para todas las cuentas y ejecutar. ¿Ok? Y aquí pueden ver que me muestra cada una de las cuentas de flujo de efectivo y las pólizas clasificadas en ingresos y egresos, ¿sí? Entonces, para eso nos puede servir esta información, para ver todas las pólizas en las cuales pues se está utilizando las cuentas de flujo de efectivo. Cierro y cerramos esta otra ventana. ¿Ok? Muy bien. Ok. No sé si tengan alguna otra pregunta. Prácticamente con este tema de reportes estaríamos pues cerrando esta sesión. Y el día de mañana vamos a continuar viendo cómo generar la información del control de IVA en el sistema de Compact y contabilidad, abordando otros escenarios. Por ejemplo, si una póliza, un XML tiene, por ejemplo, una cuenta de, una cuenta, no una cuenta local, un impuesto local, o si un XML tiene distintas tasas de IVA, cómo se hace ese desglose y posteriormente pues pasamos a ver cómo generar la información tanto para la DIOT como la DPIVA, ¿sí? Eso lo veríamos el día de mañana. ¿Ok? Ok, Juan Machuca tiene aquí una pregunta. Nos indica de que al momento de agregar un cliente en el padrón de clientes proveedores con RFC genérico, no me deja agregar más de un cliente. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, realmente ese RFC genérico que tú mencionas, Juan Machuca, es para poder englobar todas las operaciones que tienes para ese cliente genérico. Normalmente lo que tú planteas está más enfocado como a proveedores, porque por ejemplo, también la ley indica de que el desglose, por ejemplo, del control del IVA con tus proveedores, la ley te establece, bueno, no sé exactamente cuál es el porcentaje, igual si alguien aquí recuerda, pero vamos a suponer que un 80% de todas las operaciones que tú tienes con tus proveedores, el 80% las tienes que estar detallando, ¿sí? Indicar con qué proveedor tuviste esas operaciones. Y un 20% puede ser que no los detalles y esas operaciones se los relaciones a un proveedor global, a un proveedor genérico. Por lo tanto, en el sistema solo te permite tener un proveedor con ese RFC genérico. Y no hay necesidad de tener más proveedores con ese RFC genérico. Y entonces, dicho eso, pues también se puede enfocar el por qué en el sistema también no te permite tener varios clientes con ese RFC genérico, porque realmente es uno solo que tú necesitas para que ahí englobes todas las operaciones. Ok, nos dice Joel, ¿dónde obtienes un reporte para saber cuánto debes pagar de IEPS? Bueno, igual lo que podemos hacer si no tenemos a la mano cuál es el reporte, una de las sugerencias es que ustedes pueden consultar el documento de reportes que está en el sistema de Compact y Contabilidad. Por ejemplo, aquí está el listado de todos los reportes que trae el sistema. Y lo que ustedes pueden hacer es buscar aquí, eh, buscar la palabra IEPS. Y aquí van a observar ustedes de que el sistema te va a mostrar todos los reportes donde incluye la información del IEPS. Por ejemplo, este reporte de declaración R21, impuesto al valor agregado, te muestra el IEPS acreditable. Puedes darle siguiente y vas a ver otros reportes donde te muestra también información del IEPS. La recomendación es que si no sabes en qué reporte te puede detallar cierta información, es abrir este documento de listado de reportes en contabilidad, poner la palabra y te va a desglosar aquí en todos los reportes donde tú puedes localizar información, en este caso del IEPS, y determinar en cuál de ellos es el reporte que más se te acomode de acuerdo a la información que tú requieres. ¿Sí? Ok. Este. Ok. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda. Si no tienen ninguna otra duda, con eso estaríamos cerrando la sesión. Les agradezco su participación y el día de mañana pues nos vemos con la sesión número 4 de este curso intensivo básico de Compact y Contabilidad. ¿Sí? Que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Bueno.